Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Lucía Pérez y este es el mini curso para aprender a dar los primeros pasos en la investigación científica y saber cómo iniciar tu proyecto de tesis o tu proyecto de investigación. En este primer video vamos a centrarnos en la presentación del curso, mi presentación y en algunas cuestiones que tenés que tener en cuenta antes de dar los primeros pasos. Así que empecemos. Como les decía, yo soy Lucía Pérez, soy psicóloga, profesora en psicología, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, hice mi maestría en la Universidad Federal de Ceará, en Brasil, donde también estoy haciendo mi doctorado en salud pública con una beca de la Organización de Estados Americanos. A lo largo de toda mi carrera he trabajado en lo que, bueno, en aquel momento era adscripta graduada, después también como adscripta docente, es decir, en cátedras, con alumnos en la Universidad Nacional de La Plata, también en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y bueno, como investigadora en un montón de proyectos en diferentes lugares, en Brasil, en Belice, en fin. Quien quiera consultar el currículum lo voy a dejar por acá. Pero lo que quería transmitir con esta presentación es que he estado bastante involucrada en proyectos de investigación, he estado involucrada también en estudiantes haciendo proyectos de investigación, en iniciando sus tesis, en finalizando sus carreras y entiendo que puede ser súper difícil. Entiendo que muchas veces no tenemos herramientas, entiendo que las universidades, las carreras generalmente no nos enseñan por dónde empezar o qué hacer. Y al contrario de darnos un buen mensaje, el mensaje que generalmente recibimos cuando tenemos que hacer una tesis es que va a ser un proceso súper engorroso, justamente porque desconocemos un montón de cosas, que va a ser tedioso, que va a ser complicado, que la vamos a pasar mal. Y me encantaría derribar todos esos mitos, me encantaría que te quedes con la idea de que se puede disfrutar también este proceso. Yo me dedico a esto, lo disfruto muchísimo, me ha abierto un montón de oportunidades, me ha llevado a un montón de lugares y me permite tener una vida que me encanta. Y no tiene por qué ser un proceso feo, y se puede disfrutar por un montón de motivos. Vamos a estar estudiando, conociendo algo que nos interesa y eso ya debería ser un gran impulso. Obviamente, sin las herramientas no es fácil. Muchas veces también es difícil encontrar una dirección, orientador, orientadora que efectivamente nos orienten. Y por todo eso, yo entiendo que es súper difícil empezar y dar los primeros pasos. Em, por eso quiero que lo simplifiquemos, quiero que esto sea un proceso liviano, grato, disfrutable y que sepas sin laberinto, sin embrollos, por dónde empezar, qué hacer primero, cómo dar los primeros pasos. Eh, no sé si sabías, pero acá en YouTube también hay una masterclass en donde hablamos sobre cómo iniciar bien específicamente desde todo lo previo hasta exactamente el momento de iniciar. Profundizamos bastante en esos temas. Así que te recomiendo que si todavía no la viste, le des una mirada antes de continuar, porque profundizamos bastante en temas que no profundicé ahora porque no quería que se vuelva tan repetitivo, ¿no? Si bien vamos a mencionar algunas cosas, están mucho más desarrollados en el video de la masterclass, así que te lo recomiendo. Y por otro lado, quería que pensemos qué vamos a encontrar en este curso, qué esperar de este mini curso y qué le va a faltar, ¿no? Porque el tiempo es limitado y no vamos a poder trabajar todo lo que implica hacer una tesis. De todas formas, hay un montón de recursos que puedes encontrar en las redes. Al final también te voy a dejar el blog, el Instagram.
tenemos también disponible un curso en donde profundizamos todo esto y vamos bien de la mano, paso a paso, cada una de estas cosas, pero es mucho más extenso. Sin embargo, lo que sí vamos a lograr hacer en este curso es entender qué implica hacer ciencia, qué implica empezar un proyecto de investigación propiamente dicho, ¿no? ¿Qué es y qué no es un proyecto de investigación? Hay un montón de mitos y confusión e ideas cerradas que circulan sobre eso. También vamos a apuntar a desmitificar todo eso, a traer un poco de realidad, un poco de verdades sobre cómo construir esto, porque se habla con muchísima liviandad de lo científico, de lo no científico, y hay mucho para decir. La idea también es que te lleves un esquema, un esqueleto de cómo hacer un proyecto de investigación, de cómo empezar un proyecto y qué es lo que finalmente vas a tener que tener. No quiere decir que vamos a detallar cada una de esas partes, pero sí que te vas a quedar con un esquema bien amplio de lo que hace falta para que un proyecto sea un proyecto de investigación. Y también la idea es que empieces a familiarizarte con algunos conceptos relacionados a la investigación científica, relacionados a hacer tu tesis, relacionados a la investigación en general, relacionados al avance de la ciencia, en fin. Es un minicurso, es introductorio, vamos a profundizar en algunos temas, pero hasta cierto límite. Sin embargo, te vas a llevar una idea bien general y bien esquematizada de cómo empezar. Antes de empezar, decíamos, y esto, como les comenté anteriormente, es un poco lo que ya se trabajó en la masterclass, lo traigo nuevamente con algunos detalles más. Antes de empezar a dar los primeros pasos hay que hacer algunas otras cosas que son importantes para que empecemos con el pie derecho. ¿Qué digo siempre? Antes de empezar, revisar los lineamientos de tu universidad o del lugar en donde sea que vayas a hacer tu investigación científica. Si vas a proponer un proyecto para trabajar en un laboratorio, si vas a proponer un proyecto para conseguir financiamiento, si vas a proponer un proyecto para obtener una beca o, en fin, lo que sea, revisar los lineamientos. No empieces a escribir sin antes tener en cuenta eso, porque corres el riesgo de trabajar el doble, ¿no? De trabajar sin tener en cuenta esto y después tener que corregir y adaptar a los lineamientos. Entonces, ten en cuenta la extensión, qué profundidad le podés dar a las cosas, qué profundidad le tenés que dar al contenido, ¿no? Si tiene que ser algo más robusto o si puede ser algo un poco más por arriba, ¿no? Menos detallado. Revisar la organización. Nada en un proyecto científico está escrito en piedra, nada es inflexible. Entonces vamos a ver y a conocer un montón de apartados, pero cada lugar lo va a organizar de su manera, ¿no? Cada proyecto va a responder a necesidades de una institución. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. No hay un único modelo. Necesitamos conocer el modelo que necesitamos usar. De la misma forma, necesitamos conocer normas solicitadas para citas y referencias. Siempre vamos a necesitar citar y referenciar todo lo que escribamos. Sin embargo, calma en esta parte porque no necesitamos hacerlo desde un principio. La construcción de la bibliografía con los apellidos de los autores y autoras, el año, el título, etc., eso lo vamos a dejar para el final y de hecho es un proceso relativamente sencillo porque existen software que gestionan eso. Pero en la medida en la que vamos escribiendo y en la medida en la que vamos leyendo también, necesitamos saber de dónde sacamos esa información, en qué artículo encontramos esa idea, qué autores hablaban de eso. Y eso es importante que lo puedas organizar desde el principio. Entonces, en la medida en la que vayas haciendo lecturas, trata de encontrar un sistema de organización que haga la lectura más sistemática y que sea el que mejor te funcione a vos. No hay tampoco una regla en esto. Por ejemplo, puedes fichar lo que vas leyendo, ¿no? Como
incluir quizás el título, quizás los autores y autoras, las ideas principales de ese artículo, o si encontrás algunos artículos particularmente relevantes, destacarlos o armarte un Excel, organizar también en carpetas o secciones. Vamos a profundizar en cada uno de los apartados a lo largo del curso. Pero vas a darte cuenta que hay bibliografía que te va a servir más para una introducción, otra que te va a servir más para un marco teórico. Podés organizarla de esa forma. Quizás también vas a abordar diferentes partes de un mismo tópico. Por ejemplo, si estudias, qué sé yo. En mi caso, yo estudio políticas públicas en salud mental en diferentes países. Entonces, tengo que conocer esos diferentes países, los sistemas de salud de esos diferentes países, los sistemas de salud mental de esos diferentes países. Entonces, generalmente organizo carpetas de acuerdo a de qué país estoy hablando, si estoy hablando del sistema de salud o del sistema de salud mental, si estoy hablando de contenido teórico, si estoy hablando de normativas, leyes, reglas, etc. Esas son formas que cada uno de nosotros y nosotras le va a dar a la organización del contenido, porque es, como siempre digo, muy sencillo acordarnos de dónde sacamos X información cuando leímos 2, 3, 4 textos. Pero cuando vamos leyendo 20, la cosa se complica y nos empezamos a confundir y después no sabemos de dónde sacamos las ideas, necesitamos volver a revisar todo y ahí es un trabajo enorme y necesario que podemos resolver anticipándonos y organizándolo desde el principio. Otra cosa a tener en cuenta antes de empezar, y parece muy obvio, pero es necesario decirlo, es pensar un tema. ¿Qué tema te interesa? ¿No? Y acá puse algunos ejemplos de qué podrían ser temas. El tema siempre es un tópico amplio, poco específico, inabarcable, ¿no? Porque justamente es demasiado amplio, pero que es un punto de partida, que indica más o menos por dónde queremos ir, que indica más o menos cuáles son nuestros intereses. Entonces, ejemplos de temas: la educación universitaria en Argentina, la producción de cine independiente, las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Ejemplos de temas que nos pueden interesar. Ahora, sobre la educación universitaria argentina, nos pueden interesar un millón de cosas, ¿no? Nos pueden interesar las estadísticas, las leyes, los tipos, los problemas que tiene la educación, el desarrollo histórico, un millón de cosas. Y no vamos a abordar todas. Entonces, una vez que tenemos un tema, vamos a empezar con la parte más difícil, que es la revisión bibliográfica, para poder determinar qué cosa de estos temas queremos estudiar y cómo vamos a estudiar. Entonces, resumiendo un poquito lo que acabamos de decir, estas son las expectativas para este mini curso. Tener en cuenta que es un mini curso y que hace falta profundizar muchísimo en todos estos temas, sobre todo cuando tenemos tan pocas herramientas como cuando recién nos recibimos o cuando nos estamos por recibir. Ten en cuenta que puede ser un proceso grato, que te guste, que no tiene por qué ser una pesadilla. Ten en cuenta que hay cosas que tenés que considerar antes de empezar y ten en cuenta que un primer paso es pensar en tu tema y saber que va a hacer falta recortarlo. ¿Cómo vamos a hacer este recorte? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video, así que te dejo mi información por cualquier duda y si no, nos encontramos en el próximo video. Chau, chau.